Para mí, por lo menos, el pijama es el haber alcanzado como una especie de estatus, ¿no? De poder dedicarme un poco a lo que quiero y hacerlo al ritmo que quiero y contando las cosas que quiero, ¿no? Para mí el pijama es esa libertad, ¿no? De vestimenta, lógicamente, pero también de poder hacer lo que quiero, ¿no? O sea, puedo vivir de mi sueño infantil y además hacerlo no al ritmo del mercado americano de los superhéroes, tampoco al ritmo francés, sino que, bueno, solamente bueno, haciendo lo que me apetece. Un poco lógicamente de la amistad que nos une a José Manuel y a mí, y sobre todo creo yo de ese interés mutuo yo de conocer un poco cómo funciona la música, que como cuento en el libro no puedo vivir sin música, y él también pues de esa afición hacia los cómics, ¿no? Y como tú cuentas, en principio el proyecto iba a ser una cosa y acabó siendo quizás otra muy diferente, pero también eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Que fuese un libro que hablase de las dudas y de que normalmente, pues bueno, cualquier libro o cualquier disco o cualquier película, al final, al resultado final, al espectador o al lector, le llega en estado puro, digamos, ¿no? Y no sabe, y no tiene por qué saber todo ese proceso que ha habido detrás y todas esas dudas, ¿no? Que parece que sea como de, bueno, el director o el autor se levanta un día y se le ocurre algo y ahí está, ¿no? Pero hasta llegar ahí... Toda la vida ha sido así, te levantas una mañana y se te ocurre la idea y ya está, ¿no? Y acaso al día siguiente. Y es como una línea recta hasta el final, ¿no? Y me pareció también interesante mostrar todo eso, ¿no? Todos esos caminos, que al final también es lo interesante y por lo que nos dedicamos a esto, porque es como, bueno, como un camino infinito o una pradera infinita o un desierto infinito en el que todos los caminos al fin de cuentas son válidos, ¿no? Y tú eliges el tuyo y eres coherente con tu camino e intentas que todos los giros que tengas, que vayas tomando, pues bueno, sean coherentes con la idea que tú llevas preconcebida, pero que podía ser cualquier otro, ¿no? Y hacer un libro que mostrase un poco eso, ¿no? Todas esas dudas, todos esos miedos, todos esos caminos que dejas de recorrer para coger otros, me parecía que era interesante en sí como resultado final. Yo creo que aparentemente es así, o sea, realmente pueden parecer dos mundos antagónicos, pero también en el libro se ha explicado que, sobre todo a finales de los 80 aquí en España, pues empieza a haber una revolución donde el cómic está muy ligado también con la música, están los fanzines, están los diseñadores, incluso el cine también, donde están haciendo grupos y todo está como muy relacionado. Luego hay una especie de Big Bang, como bien explica Paco ahí, y luego cada uno se va hacia cada lado. Pero realmente es difícil, o sea, hay mucha gente que se queda con la música con el glamour, con la bohemia, con la historia, y poca gente piensa que hay un trabajo detrás extraordinario, o sea, o mucho trabajo, no es solo cuestión del azar o del azahar, no sé exactamente, del azahar, es del azahar. Sí, exactamente, no, hay un trabajo, no soy minero, pero hay un trabajo detrás, qué caray. No, en serio. Y entonces, yo creo que esto es un poco el leitmotiv de Paco también, o sea, comprender por qué ese mundo va por ahí. Y a mí me pasa 3/4 de lo mismo. ¿Qué coño pasa con el cómic? No tengo ni puta idea. Yo jamás en mi vida he dibujado nada, más que la vallita, la chimenea, la caseta, el humo, y el caminito que llevaba. Y el caminito, y no he sido capaz de hacer nada más. O sea, no es como el caso aquí de nuestro amigo que ha hecho de todo y que lo sabe perfectamente. Pero, o sea, para mí era un misterio absoluto también. Entonces, yo creo que estamos dándonos a entendernos. Estamos en un programa de radio que estamos desde hace muchos años. Comíamos después, un montón de gente, un montón de amigos, buena onda. No, y llega un momento buenos comentarios. Exactamente, que bueno, ya me comentó Paco hace muchos años, muchísimo antes de... ¿Tú te acuerdas, Paco, la primera vez que me dijiste, yo quiero hacer algo sobre la música y tal? Y me miraste. O sea, entonces yo estaba en otro programa de radio que tú viniste de invitado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Y entonces no nos conocíamos prácticamente nada, pero nos tomamos una cerveza y surgió un flechazo, o sea, de verdad. Y yo creo que lo que sucede en este cómic es, no sé si podría ser como una especie de matrimonio que tiene sus crisis gordas, profundas, pero que cuando superas esas crisis gordas, profundas, luego nos hemos hecho verdaderos amigos, o sea, sin habernos conocido tanto en un principio, ¿no? Paco te lleva una transformación que de repente el hombre en pijama se convierte en el hombre en pelotas, que es lo que está sucediendo en este cómic, y a mí me deja en pelota pica también, o sea, pero mi transformación es más fuerte, porque yo vengo de un velo así y tal, y de repente me saca a mí y digo, coño, pues Paco Roca está hablando de mí, o sea, en primera persona, estoy abrumado, o sea, te lo digo sinceramente porque no era nuestro objetivo prioritario, o sea, lo que ha mutado
esta obra es impresionante. Yo creo que cada minuto de los 4 años y medio que hemos estado trabajando sobre ella han valido la pena, y yo creo que esta obra la podíamos haber hecho en 2 años en un momento dado, pero no hubiera salido de la misma manera. O sea, la raspa realmente de lo que es la historia era: vamos a hacer 11 canciones con 11 historias, pero no vamos ni tú vas a dibujar las canciones que yo hago, ni yo voy a cantar las canciones que tú dibujas, ¿no? Sino que fuera una historia que se podía convertir en un musical, porque era un poquito también la idea, que todas las canciones tuvieran un hilo común, que no lo voy a estripar, cada uno que saque sus propias conclusiones, y ese era un poco el objetivo prioritario. Pero Paco, como ya lo conocéis, da unos timonazos tan acojonantes que siempre son para bien, pero que a mí dejan turulado. Jamás me hubiese imaginado que podía llegar a vivir el presente que vivo ahora. También es verdad que es lo que íbamos a hablar también un poco antes, cuando la cosa ya se ha perdido un poco, ¿no? Sí. Yo creo que el mundo del cómic ha ido mutando, como todos, ¿no? Como en la música y demás, y estamos en una situación que quizás no había habido nunca, ¿no? Y yo ni en mis mejores sueños podía imaginar un presente como el de ahora, ¿no? Cuando yo empecé a dibujar, cuando hacía dibujo pornográfico, cuando era un crío... Un momento, porque ahora vamos a hablar de eso. Sí. Se dedicó a la pornografía, lo cual demuestra que cualquiera de nosotros podríamos haberlo hecho. Claro, pues si te documentas bien, sí. La clave está en la documentación. Eso era muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad que no existía un precedente salvo Ibáñez, ¿no? Que es como el eterno triunfador, ¿no? Pero no había nunca, en la música siempre ha habido ejemplos de gente que ha llegado a ser mediática o que ha traspasado la frontera de lo que es la música, ¿no? Pero en el mundo del cómic era muy difícil encontrar autores que fuesen conocidos fuera del mundo del cómic, salvo Ibáñez, ¿no? Era la única excepción. Y de repente sí que a lo largo de los años eso ha ido cambiando, ¿no? Y jamás hubiese pensado cuando empezaba que el cómic podía estar en los museos, podía ser portada del Babelia, del País Semanal o de lo que fuese, ¿no? Digamos que todo eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y para mí también el hacer este libro un poco era eso, ¿no? El saber, de todo esto como que lo ves como una especie de avanzadilla, ¿no? De que estás en el mundo del mundo del cómic que está cambiando, que es verdad que va como quizás 30 años por detrás de lo que ha sido la música, la literatura o el cine, ¿no? El cómic siempre ha sido underground y ahora casi que sigue siendo underground, pero empezamos a sacar la cabeza. Que decían las madres, hijo mío, mete la cabeza. No, pues. Claro, pues entonces me parecía como muy interesante ver pues cómo otras disciplinas, en este caso la música, cómo pues ha ido pasando por todas esas fases, ¿no? De pasar de ser underground, en el caso pues de José Manuel con el punk y demás, y cómo pues ha ido consolidando, ha ido pasando fases y cómo ha seguido viviendo de la música, ¿no? Que me parece algo muy interesante durante 30 años, ¿no? En el mundo del cómic todavía no tenemos precedentes así, como digo, salvo Ibáñez, ¿no? Si dejamos fuera Ibáñez, todo es como un niño que está descubriendo un poco el mundo, ¿no? Y para mí era muy interesante eso, ¿no? El ver cómo otro medio, como es la música, con muchos años y con gente ya consolidada y demás, puede seguir reinventándose y viviéndose, aún a pesar de lo que hablamos, de que la industria, pues digamos que no es tan boyante como podía haber sido en otros momentos, o es boyante para unos pocos, ¿no? Antes quizás era más democrática, no sé yo. Pero sí que me parece muy interesante el compararlo. Yo creo que todos dudamos, ¿no? En cierta manera. Porque yo creo que los músicos tienen esa parte en la que pasan de ese momento íntimo de la creación, que imagino que lo tenéis los dos, no sé en tu caso, pero a algo más comunal, que es la banda, ¿no? En la que empiezas a hablar, oye, pues se me ha ocurrido esto, y empiezas a ensayar y lo vas viendo. Pero un dibujante de cómic, un novelista igual, ¿no? Es como la intimidad casi desde el principio hasta el fin, ¿no? Y dudas todo el tiempo. Y sí que es verdad que muchas veces te gustaría tener a alguien con quien compartir esas dudas, ¿no? Y decir, oye, por aquí voy bien, ¿tú crees que debería hacer tal cosa? Sí que es verdad que yo creo que siempre tienes esa duda, ¿no? En mi caso, yo vivía de la publicidad, y además en los 90 se vivía muy bien de la publicidad. Habían grandes campañas, la gente tenía mucho dinero, y vivir de ello era como de, ¿para qué? El esfuerzo de hacer un cómic es un esfuerzo, inmenso, ¿no? De años de trabajo, de esa soledad de la que hablamos, ¿no? De estar ahí delante de la página día tras día y de corredor de maratón, ¿no? Que sabes que
que si no te pones unos plazos y eres exigente con tu trabajo y muy disciplinado, jamás vas a terminar, porque estamos hablando de que, bueno, de que no tienes un jefe y de que dentro de 2 años tienes que entregar algo, ¿no? Con lo cual la disciplina es muy importante, ¿no? Y si trabajas en otra cosa, como me pasaba a mí, pues antes de Arrugas, que trabajaba en publicidad, que como digo, pues se vivía muy bien, pero además acababas muy tarde de trabajar y era como muy exigente, ¿no? Y entonces tenía que hacer mis cómics por las noches o los fines de semana, ¿no? Y en ese momento, pues claro, tienes parejas y bueno, y una vida aparte de eso, y yo cuando llegaba el fin de semana, pues lo que quería era estar en mi casa dibujando mis cómics, ¿no? Que era lo que me apetecía. Entonces era como una crisis ahí total de ¿para qué esto, no? Si podía estar con los amigos, con mi chica o lo que sea, ¿por qué estoy aquí dibujando algo que además no me lleva a ningún lado? Porque ni puedo vivir de esto, ni veo que lo que hago vaya a ningún lado. 7 de la mañana, me pongo delante del ordenador y nada, me pongo a trabajar, pues voy trabajando, contestando correos, trabajo hasta más o menos hasta las 2 del mediodía, como, igual descanso un ratito, un cuarto de hora, cosas así, sigo ¿Un cuarto de hora trabajando, como mucho, no creáis? Sí, sigo trabajando, pues hasta las 8, ahora tengo, como decía antes, 2 niñas, con lo cual mi horario se ha reducido un poco, entonces a las 8 termino, hago las cenas y demás, y luego mientras las crías cenan y todo esto, pues trabajo un rato dentro de casa, pues eso, pues contestando correos y demás, y luego pues a las 11 de la noche me acuesto. El cómic, pues bueno, ha ido por detrás, no porque no tenga tantas herramientas o no sea tan rico como la música o como cualquier otro medio, sino porque quizás la industria no era tan potente, ¿no? Y quizás por eso hemos ido un poco por detrás. Y esa seña de identidad que buscó la música española, pues bueno, con Víctor o con José Manuel, en el cómic ha llegado mucho después, ¿no? Yo creo que desde hace pues 10 años o algo así, en España sí que hemos empezado a buscar una seña de identidad, ¿no? Hasta ese momento no había industria en España, o la que había pues había ido muriendo en determinados momentos. Entonces los autores de cómic tenían que emigrar fuera y eran mano de obra pues para el mercado americano o para el mercado francés, y trabajaban al gusto de esos mercados, ¿no? Y luego, por supuesto, que sus trabajos se traducían al español, pero nunca creo yo que llegaban a conectar del todo con el público español, porque estaban hechos al gusto de otros mercados, ¿no? Sin embargo, yo creo que desde hace pues esos 10 o más años ya empiezan a haber autores que piensan en esa seña de identidad, ¿no? En su mercado y en hacer cosas como hace cualquier novelista o como hace cualquier músico, ¿no? Pensando en bueno, pues yo soy español, lógicamente lo que voy a hacer es cosa para los españoles, ojalá sea internacional y demás, pero lo hago si no al gusto, sí a mi gusto, que como por supuesto pues estoy aquí y busco mi seña de identidad, ¿no? Yo creo que sí que desde hace una década más o menos, sí que hay autores españoles que piensan en ese público, ¿no? Yo creo que hemos llegado a esa encrucijada, digamos, que llegó la música pues a mediados de los 80 o los 90. Es casi que un diario de lo que podía haber sido y no fue. Al mismo tiempo es como también decíamos, ¿no? Es una historia muy particular, ¿no? De nuestros, que como dice Víctor, habría 1000 historias posibles para contar estos 30 años de cómic y de música, ¿no? Y es un poco, yo creo que la conversación entre dos personas que se enfrentan a lo mismo, ¿no? Y es a esa necesidad vital de querer hacer cómics o de querer hacer música, y cómo eso convive con tener que vivir de esto, ¿no? Y las concesiones que tienes que hacer para vivir de ello, y cómo saber o cómo dejarte llevar por las corrientes y por las olas caprichosas muchas veces de lo que es el mercado, ¿no? Independientemente de que tú lo hagas bien o lo hagas mal, ¿no? Yo creo que viene un poco de ahí, y como decía al principio, ¿no? Y de querer saber, pues, desde mi punto de vista y desde un medio que casi que está sacando la cabeza del underground, de cómo pues alguien como José Manuel, ¿no? Que lleva pues 30 años en la música y viviendo de ello, pues cómo es capaz de compaginar esas dos cosas.